¿Qué tal, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos. Capítulo 15, versículo del 1 al 35, pero lo voy a leer desde el 22 hasta el 35. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura. Los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía. Junto con Pablo y Bernabé, eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabas, y a Silas. Estos dos eran líderes de la iglesia, con ellos mandaron esta carta. Nosotros los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos pero creen en Jesús. Hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviaremos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo a que hemos llegado. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas, que no podemos dejar de cumplir. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos, no coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con eso, harán muy bien. Reciban nuestro cariñoso saludo. Entonces Bernabé, Pablo, Judas y Silas se fueron a Antioquía. Cuando llegaron allá se reunieron con los miembros de la iglesia y les entregaron la carta. Cuando la carta se leyó, todos en la iglesia se pusieron muy alegres, pues lo que decía los tranquilizaba. Además, como Judas y Silas eran profetas, hallaron con los seguidores de Jesús, y los tranquilizaron y animaron mucho. Después de pasar algún tiempo con los de la iglesia en Antioquía, los que habían venido de Jerusalén fueron despedidos con mucho cariño. Pero Silas, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con muchos otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas noticias del Señor Jesucristo. Este texto, desde el versículo 1 hasta el 35, nos está narrando cómo se tuvo que dar un primer concilio en realidad en Jerusalén entre los apóstoles y discípulos de Jesús para llegar a un acuerdo. Había un problema doctrinal que se estaba metiendo en la iglesia de Antioquía, y era que muchos habían llegado a la iglesia de Antioquía y estaban tratando de judaizar, por utilizar ese término, a los que ya se habían convertido en seguidores de Jesucristo, pero que no eran judíos. ¿Cuál era el problema? Los estaban obligando a circuncidarse. La circuncisión era parte del pueblo de Israel, del pacto que hizo Dios con Israel, mas no atribuía a los no judíos que habían, es decir, a los gentiles que estaban siguiendo a Jesús, que habían entregado su vida a Jesús. Pero estos los estaban obligando a tal punto que les decían que si no se circuncidaban podrían perder o Dios no los salvaría. Es como nos menciona la traducción del lenguaje actual, así. Si no se circuncidan, no se salvarán. Había un problema ahí. Pablo y Bernabé estaban en total desacuerdo y llegan a un concilio para poder darles un alcance a la iglesia de Antioquía, y por medio de una carta que les hacen llegar por medio de Pablo y Bernabé es que les dan las recomendaciones necesarias. Este es más o menos el contexto en el que se desarrolla lo que acabamos de leer. La parte que hemos leído es la carta que le mandan después de haber llegado a un acuerdo. Me gustan muchas cosas. Primero, que parte de la carta dice que al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido que, dice, nos ha parecido que, es decir, las decisiones que la iglesia tomaba no estaban basadas en lo que todos decían, en el acuerdo que muchos podían llegar, ¿no? O que todos levantaran la mano diciendo que estaban de acuerdo con algo, sino que basados y movidos por el Espíritu Santo de Dios. Las decisiones congregacionales se toman basadas en las verdades de Dios y no en lo que la mayoría dice. Y así es como tomaron la decisión de poder decirles que no era necesario que ellos se circunciden.
Jesús va más allá de la circuncisión. Jesús va más allá de cortar el prepucio del hombre como señal de pacto. Ahora era Jesucristo mismo en la vida del hombre. Ahora era la circuncisión del corazón, del alma, del espíritu. Ya no se mostraba por medio de un corte en el prepucio, en el prepucio del pene, sino que ahora iba más allá, implicaba conducta, comportamiento, amor a Dios. Esto rompía el pensamiento del judío, pero ese problema doctrinal se solucionó por medio de esta carta, se mandó el mensaje. Y dice el texto bíblico que acabamos de leer que cuando leyeron la carta, los no judíos que habían convertido en seguidores de Jesús se sintieron muy tranquilos. Había tranquilidad. Y era lógico, estaban poniendo cargas pesadas sobre los hombros de ellos que los mismos judíos no podían llevar. Cargas que los mismos judíos no podían llevar. Estaban poniendo esa carga sobre los hombros de sus de aquellos que se habían convertido en seguidores de Jesús. Y ese es el gran problema también dentro de la iglesia muchas veces, que los pastores o los líderes ponen cargas pesadas religiosas sobre los hombros de los hermanos, cargas que ellos mismos como líderes y pastores muchas veces no pueden llevar, pero no les enseñan la pureza del verdadero evangelio, como lo enseñaba Pablo, como lo enseñaba Bernabé, como lo enseñaba el mismo Jesucristo. Ahora ellos les prohíben ciertas cosas, sí, limítense de hacer estas cosas, pero ya no ponían esas cargas. Por eso dice que se sintieron tranquilos cuando recibieron esta carta. Sabían que ya no estaban atados a ciertas cosas. Y me gusta cómo cierra el texto bíblico. Dice que Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía junto con muchos otros seguidores y seguían enseñando, seguían anunciando las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo. La obra no para, se solucionan los problemas, en este caso doctrinales, y la obra debe continuar. Me gusta mucho cómo narra todo el libro de Hechos, a lo largo de todo el libro, cómo los apóstoles y discípulos continuaban predicando el Evangelio. Sea cual fuese el problema que se les presentaba, ellos seguían anunciando el Evangelio. Sea persecución, sea muerte, sea problemas de doctrina, problemas de malas interpretaciones, de malos pensamientos. Todo, bajo cualquier circunstancia, ellos seguían anunciando el Evangelio. La gran mayoría de textos cierra diciendo que ellos seguían predicando, anunciando el Evangelio de Dios. Y esto es lo que la iglesia de este siglo debe hacer. Al margen de las cosas que puedan estar pasando, debemos seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Tomemos esto como una reflexión personal y como una reflexión congregacional para toda la iglesia. Tengámoslo en cuenta y pongámoslo en práctica. Este ha sido el mensaje de mediodía. Dios los siga bendiciendo.